Muy buenas a todos y bienvenidos. En este primer capítulo de podcast vamos a hablar sobre la maternidad en la juventud y para este tema tenemos a Sofía, una invitada conocida mía. Preséntate, Sofía. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Sofía Quiñones, tengo 20 años, fui mamá a los 17 y pues nada, aquí acompañándolos y compartiéndoles un poquito de la experiencia de ser mamá a los 16. Pues o sea, actualmente hay varias series sobre mamá en la adolescencia, sobre todo en Chile, con, con un programa de televisión que es bastante famoso, pero en el ámbito de Colombia y por lo menos en la clase media baja no se ha como indagado mucho, o por lo menos no se ha profundizado en el tema. Entonces, no sé si quieras contextualizar un poquito sobre la situación que tuviste. Sí, claro. Bueno, yo creo que eso que acabas de mencionar es muy importante y es ubicarnos en el panorama político que tenemos aquí en Colombia. Y es que nosotros aquí en educación sexual estamos graves, graves, graves. De hecho, pues a mí, yo creo que en ningún colegio de los que yo he estudiado me han dado una clase seria sobre educación sexual, sobre métodos asertivos de planificación. Cuando yo quedé embarazada, yo planifiqué básicamente empíricamente, como la mayoría de mujeres aquí en Colombia, que es de voz a voz, sobre todo cuando uno es menor de edad, ¿no? Como, ay, oye, esto me funciona, no te ponen mucho lío para ponerte este método y funciona, porque los métodos de larga duración como las barras, el DIU, el aro vaginal, primero son muy costosos, segundo pues necesitan una aprobación de la familia o un permiso, un consentimiento y pues así como tú lo acabas de mencionar, estar en una clase media baja también implica un constructo social de que la familia sea como muy rígida con el tema sexual y no haya libertad para hablar del tema, por ende pues mucho menos hablar de planificación claramente. Y pues yo planificaba con una inyección que básicamente me la aplicaban en una droguería, o sea, era confiable, pero pues nunca tuve como una asesoría médica de cómo planificar, qué le hacía bien a mi cuerpo, qué le hacía mal, porque acá eso es muy, muy, muy complicado. Sí, es bastante complicado, pero, eh, o sea, cuéntanos, en el colegio, yo que te conozco, eras más, bueno, también era una época diferente, eras más joven, pero eras una persona pro vida. Dime y ahorita, pues, ya entraste a la universidad, ya llevas, pues, un tiempo estudiando y ya tu mentalidad cambió. Y me gustaría saber cómo fue el proceso de, de cambiar de una mentalidad de pro vida a una mentalidad ahora que es más liberal, más abierta. Ok, súper curioso ahí el pasado oscuro, pero sí, completamente por lo que les digo. Mi familia es una familia muy conservadora, muy misógina, muy machista, o sea, vengo de una familia donde la veneración al hombre es casi que completa. O sea, para mí desde que soy pequeña, el dicho es, si tú no aprendes a cocinar no te vas a casar, si tú no eres delicada no te vas a casar y son constructos sociales que están metidos desde muy pequeña. De hecho, los únicos esbozos liberales que yo he tenido pues han sido por parte de mi papá y sin embargo, aunque mi papá pues por ejemplo siempre ha sido muy crítico y un académico, el sesgo machista lo tiene, ¿sí? Y es una discusión al día de hoy que nos damos, pues obviamente con otro carácter. Y les digo, o sea, para mí hablar de libertad sexual era todo un tabú, para mí ser autónoma de mi sexualidad, de muchas cosas, por mucho tiempo fueron como tabú y también, por ejemplo, en los ámbitos de colegio de los que estudié, antes de, obviamente, de conocerte, porque pues eso es una experiencia súper distinta, pero en los colegios donde yo había estudiado antes, como que se manejaba el mismo patrón, como con todo este tabú sexual, con que la vida se respeta, aunque si tú tienes un embarazo debes proseguir con él porque fue tu responsabilidad, porque es que a usted como que todo el tiempo vendiéndome
y a las demás niñas, porque pues no solamente a mí, sino a mis amigas vendiéndonos todo el tiempo de que la mujer es la culpable de quedar embarazada porque pues no tiene derecho a vivir una vida autónoma sexual hasta que tenga un marido. ¿Sí? O sea, hablar de consentimiento, nada, cero. Entonces, pues yo, como sucede con la mayoría de personas, pues repite conductas. Entonces a mí todo el tiempo me han dicho que yo no tengo decisión y pues por ende yo llegué a creer que no la tengo y empiezo a asumir ese rol de no tener y quiero que las otras mujeres pues tampoco tengan esa decisión porque bajo ese patrón se me fue criado. Entonces, bueno, yo me entero que estoy embarazada cuando tenía más o menos 4 meses de embarazo. Me entero porque estaba con síntomas muy malucos y llegué a la clínica y yo pensé que tenía cualquier otro tipo de cosas, pero pues en urgencias como rutina me enviaron una prueba de embarazo y ahí salió que salió positivo. Como 2 horas después me hicieron una ecografía y nos enteramos que tenía 4 meses de embarazo. Yo tenía pues una pareja con la que llevaba 2 años, mi novio en ese momento, el papá de Santiago actualmente. Y obviamente para mí nunca fue una decisión, hey, puedo abortar. Lo pensé claramente, porque pues aunque lo que les digo, yo siempre he tenido un esbozo sobre la libertad sexual por mi papá, pero también como muy marginal y marcada, ¿sí? O sea, como él siempre me habló sobre el condón, preservativos, como que el sexo extramatrimonial sí existía, cosa que en mi familia jamás se vio, pero él me lo decía, pero sin embargo, la margen patriarcal se notaba mucho, bajo, pero no puedes, pero no sé qué. Entonces no había como una información clara. Cuando yo quedo embarazada y me dirijo pues yo tenía claro que no quería ser mamá, ¿sí? Era lo único que yo tenía claro. Yo era una niña media clase, sin trabajo, sin dinero, sin acceso, sin papás que me apoyaran en un aborto, sin posibilidades médicas, porque pues de hecho, aunque yo sufro una enfermedad mental, que es porque yo sufro de depresión diagnosticada, y la Constitución colombiana me proteja en que afecta mi salud, los médicos no dan una información clara, o sea, eso yo lo vine a saber mucho tiempo después. Para mí tampoco fue contemplar el tema del aborto, hasta que mi papá me dijo que fuéramos a hablar con una señora de Profamilia, con una asesora, pues, porque ya se convierte más bien como asesoras comerciales. Ahí sí tengo como una crítica ahí con Profamilia, porque yo creo que deben ser más cuidadosos a la hora de dar consultas, o acá en Bucaramanga por lo menos, yo me acuerdo que era una señora muy mayor y obviamente sí me sentía muy juzgada, de hecho me sentía revictimizada, o sea, muy asustada y llegué al consultorio y ella básicamente me aterrorizó con el procedimiento y no me dio una información clara, nunca me dijo como no aborte, pero cuando me empezó a narrar el procedimiento salí casi que aterrada, o sea, yo con 16 años. Y pues y efectivamente pues ya tenía que ser un procedimiento quirúrgico que no tiene como muchas complicaciones y que si tú te orientas bien entiendes que no es un proceso de mayor cuidado, pero pues a mí me lo pintaron súper complicado, súper doloroso también, o sea, me dijeron como te vamos a poner y te vamos a succionar y pues vas a tener unos sangrados fuertes, o sea, la verdad fue bastante traumática la experiencia. Y yo seguía pues ahí con mi recorrido de no quiero ser mamá. Entonces yo le decía a Carlos, que es el papá de Santi, yo le decía como, yo estoy segura que no quiero ser mamá, sin embargo no tengo otra alternativa para mí. Entonces seguíamos ahí lo que les cuento de la imposición. Y averigüé sobre las adopciones en Colombia. Esto es un proceso asqueroso como la mayoría de cosas que suceden acá, porque básicamente tú lo puedes lactar 2 horas, o sea, después del parto lo lactas 2 horas y no sabes si terminó en una familia o si 18 años después lo vas a ver en un comercial de bienestar familiar, ¿sí?
porque pues pierdes completamente comunicación de lo que sucede, si hay o no adopción. Entonces pues eso también era doloroso porque era pasar por un embarazo 9 meses y luego pues dejarlo a la deriva sin condiciones dignas. También pues hay que agregarle pues todas las denuncias de violaciones en esos centros de orfanato. Es muy complejo esa situación acá. Y la otra opción pues era buscar una familia y que tú mismo hicieras papeles, pero pues yo creo que uno a los 16 años pues ni tiene contactos, ni tiene una familia interesada en adoptar responsable y acá en Colombia hay muchos mitos respecto a la adopción. Pero entonces pues básicamente decido tenerlo, ¿no? Y entro a este colegio que yo creo que fue mi primer reconocimiento con mujeres muy autónomas, ¿sí? Cosas que yo nunca había visto antes, de pronto también por sus experiencias de vida. A mis compañeras que yo hoy las recuerdo con mucho cariño, a unas más que a otras, pero me hablaban de aborto, me hablaban de planificación, me hablaban de vida sexual, me hablaban de autonomía, mis compañeros también. De hecho, dejaban de ver a la mujer como todo el tiempo se veía como calmada, como todo ese constructo femenino que le han puesto, el rol que le han puesto a la mujer, como que eso se me desmoronó en ese colegio. Entonces yo tenía conflictos internos al respecto, ¿no? Y lo que les vuelvo y les repito, mi familia es obviamente muy cristiana, muy dada a la cristiandad, y todo esto es un mito. Entonces para mí llegar a ese colegio fue un impacto grande y hablaba desde la ignorancia, pero ese proceso fue con mucho cariño porque yo me acuerdo me acuerdo mucho que una vez nos plantearon un debate sobre el aborto y obviamente yo salí a defender como buena mártir el que la mujer no pudiera decidir. Y luego, y todos los argumentos que ellos me daban, en el fondo trastocaban en mí. Yo decía, pues oye, sí, uno puede decidir. Pero eso fue un proceso de educación largo, unas contradicciones sobre mí misma, y yo creo que ahí el feminismo, porque pues yo me reconozco como feminista, empieza, ¿no? Entonces, después de ese colegio, que yo creo que fue el primer paso para entender muchas reivindicaciones de la mujer, entro a la universidad y lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que en una sesión de PIU, pues yo estudio en la UIS, entonces hay como unos picnic ahí, se dio el tema, ¿no? Y yo veía a todas mis compañeras hablando sobre lo bonito que era poder decidir sobre su cuerpo. Pero enseñaban o me enseñaron a mí de una forma muy bonita, porque ¿qué sucedía en el colegio? En el colegio como que todo el mundo me tachaba de bruta, como, esta vieja, qué tonta, qué estúpida, por pensar en pro aborto, en pro vida, lo siento, por pensar que la mujer no puede decidir. Pero cuando llegué a la universidad la educación fue distinta porque me explicaron los puntos con mucho cariño y mis compañeras que saben de mi proceso, sí, que ya llevamos unos añitos compartiendo, saben que fue así. De hecho, yo empecé a leer textos feministas y empecé a tener unas contradicciones conmigo misma y yo dije, sí, totalmente, yo no soy feliz con esto, ser mamá a esta edad no fue nada fácil. Yo creo que hubiese podido tener unas dignificaciones porque yo era una niña a la que no se le dio información clara, y poner a parir a una niña es un debate muy denso, y más o menos que con todo ese camino trazado fue que comprendí que efectivamente el aborto debe ser legal y gratuito en cualquier circunstancia. Sí, es que es un poquito complicado la sexualidad, sobre todo en nuestro país, ya que pues se sigue, somos aún una población, y no es por tratar de menospreciar al cristianismo, pero somos aún una población muy religiosa y pues gracias a ese dogma, a esa religiosidad, no vemos a los menores, a los niños, en las facultades de aprender o entender qué es la sexualidad a temprana edad. Y pues
Gracias a eso, gracias a ese tipo de consecuencias, se ve mucho el embarazo en jóvenes y en adolescentes. Entonces, eh, pues a mí me gustaría que me platicaras más sobre cómo te sentiste, qué sentías, sobre todo al comienzo cuando te enteraste y ya cuando ya estuvo a punto de nacer, ya cuando era como la meta final. Vale, yo voy a ser muy escueta con ustedes y pues contigo, Cami, porque pues eso, a mí me parece que el espacio está para eso, ¿sí? Y sí, pues podemos llegar a niñas, adolescentes que están viviendo, que Sí, uno claro, pueda expresar. es que mira, yo o sea, no te he terminado de contar completamente, pero, o sea, la iniciativa de este canal fue eso, o sea, hablar sobre problemáticas y hablar sobre situaciones que son comunes en la vida cotidiana, pero que, pues, gracias a las políticas y a las normas que están hoy en la actualidad, pues no se habla mucho. Cosas como la violación, como ser madre muy joven, como ese tipo de cosas, es lo que yo quiero hablar para poder ayudar a las personas que estén sufriendo sobre este tema. Entonces, por eso te indago y te digo eh, sobre cómo te sentías, para que si digamos si hay alguna persona que está escuchando, que vaya a escuchar esto, diga, jue madre, yo me siento así, ¿cómo hizo ella? Ahorita, o sea, que, que te vea de una edad joven y que te vea uy, esta china salió adelante con su embarazo, esta china logró varias cosas que yo quiero lograr, pero no me siento segura. Entonces, eso es lo que me gustaría con este tipo de videos, que personas que tienen el mismo problema, que tienen circunstancias parecidas, se veanlo desde otro punto de vista diferente y se motiven. Sí, sí, tienes toda la razón y muy bonito porque quizá yo a los 16 perdida y hubiese podido escuchar una entrevista de estas, hubiese tenido como más herramientas. Entonces yo sí voy a ser como muy escueta y lo más escueta posible en decirles que el embarazo soñado a los 16 en mi experiencia personal no existe, no existió. Empezando porque en mi familia pues también es de a la religión, y yo no tengo temor en decirlo, la religión hace mucho daño. Yo no creo que Dios o la concepción de Dios haga daño, pero la iglesia históricamente ha hecho daño y, y mi casa no es la excepción, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo primero en lo que se preocupaba mi familia materna era que nadie se entere. Entonces yo lidiando con toda esta problemática emocional, pues realmente a mí me valía tres tiras o en absoluto que alguien se pudiese enterar. Pero eso era lo importante en la familia, no, lo importante no era como mujer, cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas, sino que nadie se entere. Entonces yo creo que si hay una niña está pasando, o una mujer ya grande, ya adulta, está pasando, es que uno mismo entienda que no importa si las otras personas no reconocen que uno necesita unos cuidados, una misma se las dé, o sea, una misma diga, yo necesito esto, yo necesito sentirme de esta manera, necesito apoyo. Y bueno, entonces los primeros, como les cuento, fueron 4 meses. De hecho, pues yo tenía muy poquito tiempo para hacer algo al respecto, más o menos como un mes más, o creo que menos. Y pues ya no pude hacer nada, como interrumpir el embarazo, pues por las semanas también que tenía y a las que me enteré. Y ustedes decían, pero ¿cómo así? No se daba cuenta. Lo que pasa es que mi periodo menstrual siempre no ha sido cíclico, así como todos los meses, juicioso, qué día, no, never. Eso no, eso pues a mí no se me daba y como les digo, acceder a cosas como que acá no se nos da información y yo creo que sí la necesitamos, como es importante que las niñas así no tengan relaciones sexuales vayan a un ginecólogo. Yo fui a un ginecólogo pues estando embarazada, nunca antes había ido a uno. Entonces a mí pues ningún ginecólogo, ninguna ginecóloga me explicó cómo funcionaba mi ciclo menstrual, pues básicamente todo es empírico. Y más cuando uno es una chica media baja, ¿no? Clase media baja, porque supongo que pues si logras poder entrevistar a alguien de clase media alta, pues
tendrá otros tipos de educación y otros tipos de constructos y otros tipos de atenciones médicas y de todo tipo. Pero Sí, pues en claro, mi otra caso, situación. sí, claro, y de hecho, pero en mi caso para nada fue así, en absoluto, sí. Entonces, pues yo nunca le puse como mucha atención y yo no me cuidaba con preservativo hace más o menos como un año y nunca había sucedido nada. Entonces, bajo esa premisa, yo decía, pues sigue, estoy bien, no sucede nada. Pero sí me sentía muy enferma, vomitaba, me quedaba dormida, me mareaba, pero también, pues, a eso sumémosle que yo tengo una enfermedad que se llama, o sea, se me bajan las plaquetas, como se llama trombocitopenia. Y se me bajan, o se me bajaban cuando tenía las defensas muy débiles. Entonces, pues, bajo esos supuestos, yo decía, no, pues debe ser las plaquetas. Es más, hasta llegué a un momento a pensar que era gastritis, o sea, así sería como la manera de no informarse y de no tener a alguien que de verdad no me diera una información verídica, que yo intentaba buscarle explicación a lo que me estaba pasando. Me acuerdo que tenía una compañera que sufría de gastritis y ella me decía, no, pues cuando a mí me empezó la gastritis, cada que comía me daban ganas de vomitar. Entonces yo decía, pues vea, quizás yo estoy sufriendo de gastritis. Y la gastritis tenía 4 meses. Entonces, Ya está dando pataditas. bueno, eso es otra cosa curiosa. Y es que yo nunca sentía al bebé en la barriga. El médico, cuando empezamos como todos los controles prenatales, me decía que si yo pasaba más de 48 horas sin sentir al bebé, yo debía asistir a urgencias. Póngale que yo asistí unas 2 o 3 veces, hasta que yo me resigné porque realmente yo no lo sentía. Luego pues a mí un médico, de hecho es neuropsiquiatra, que es pues un amigo cercano a la familia, a mi papá de hecho, me explicaba que cuando los bebés no son deseados, o cuando sienten pues todos los conflictos por los que está pasando la mamá, pues intentan quedarse quietos y no incomodar, ¿no? Te iba a preguntar exactamente eso. O sea, ¿no crees que psicológicamente tú de alguna manera reprimías como eso, como el estar emocionada, obviamente afecta al bebé, el estar triste también lo afecta, pero al estar en ese estado de incertidumbre, de no saber qué era lo que iba a pasar, de estar preocupada por tu futuro, por cómo te sentías, por todo, eh, no creas que fue algo como psicológico el decir, bueno, pues no está ahí, si no lo siento no es verdad. Completamente. De hecho, yo creo que todo el embarazo yo tuve un shock, porque yo no quería aceptar que yo estaba embarazada. Y de hecho, solamente lo sabía mi mejor amiga, que actualmente es mi mejor amiga. Llevamos muchos años pues compartiendo esta amistad. Y no sé si tú recuerdes, pero pues la gente del colegio se enteró pues literalmente ya cuando la panza Sí, se era reveló por inevitable. completo. Sí, cuando ya la cosa se me salió de las manos y tocó decir, listo, tocó. Pero pues antes de ello, yo nunca quise reconocer que estaba embarazada, ni actuaba como embarazada, o sea, ni quería asumirlo, ni me emocionaba estarlo. Y yo creo que, por ejemplo, a mí me criminalizaban mucho por ello. Y por eso vuelvo y repito, a ver, si alguna nena o alguna compañera llega a escuchar esto, es lo más normal. Somos niñas, yo era una niña, yo no tenía por qué emocionarme por tener un bebé, no era mi obligación. Y a mí pues me criminalizaban, me criticaban mucho y me juzgaban mucho en la casa, porque pues a mí nada del tema maternal me emocionaba. Es decir, cuando llegó el tiempo de comprar la cuna, pues a mí como que no me importaba involucrarme en el proceso. Cuando había que hacer cosas como ir a ecografías, pues a mí no me parecía la mayor. O sea, a mí de hecho yo me sentía muy incómoda y muy triste, porque pues si para mí acceder a la educación en términos, la educación superior sin estar embarazada era una cosa de un tema en el que se hablaba en mi casa que era complejo.
para mí, pues en mi casa siempre se me dijo que si yo no pasaba a una universidad pública, yo no iba a poder estudiar porque pues en mi casa no había dinero para pagarme una universidad privada. Ese era el panorama al que yo me enfrentaba. Y pues ahora embarazada mucho menos. O sea, yo decía, no, pues yo... Sí, y para mí la educación, eso sí es una cosa que yo le agradezco a mi papá, porque mi papá es un académico y toda la vida me ha metido entre ceja y ceja, que la única herramienta que tengo para luchar contra este sesgo social en el que nací es la educación y la disciplina. Y él siempre es muy bonito porque él siempre, por los libros, de hecho, como que mi disciplina lectora o mi gusto por la literatura, por la filosofía, que es lo que hoy estudio, por el derecho, que también lo estoy estudiando, ha sido por él, básicamente, porque, pues, por ejemplo, yo no recuerdo que en mi casa maternal yo haya visto a mi familia leyendo. A cambio, yo a mi papá todo el tiempo lo veía leyendo. Y por los primeros 10 años, en Navidades y en cumpleaños, él siempre me regalaba un juguete más un libro. Y ese gusto lo creó él. Entonces, pues para mí siempre ha estado entre ceja y ceja que la educación era importante. Entonces yo decía, no, pues ahora mi proyecto más importante, o en la etapa en la que yo siempre he querido estar, que es en una universidad, pues se está totalmente truncada. Pero pues también pues ahí reconozco el total apoyo de mi mamá, ¿no? Porque mi mamá pues también sentía ese mismo susto que yo le transmití todo el tiempo, ¿no? Porque había noches donde yo lloraba y le decía, mamá, pero es que yo quiero estudiar, yo no quiero vender toda mi vida ropa, yo no quiero hacer aseo toda mi vida, ser camarera, porque pues esa es la realidad en Colombia. Si tú no estudias, trabajas por un mínimo 8 horas, un mínimo son 900.000 pesos, que literalmente alcanza para pagar un arriendo, transportarte y comer medianamente. No alcanza para absolutamente nada más. Y yo sabía que eso era lo que me iba a enfrentar si no lograba acceder a la educación, ¿sí? Sí, claro, y Entonces es eso... complicado, pero por lo menos tú no te planteaste o en el momento no sabías, porque lo que me comentas de no sentir como esa emoción al estar embarazada, no soy profesional, pero creo que son indicios a la hora del parto, pues de estrés postraumático. Y, y pues ahorita ya está más investigado, ya hay más campo en ese tema, pero pues hace 10 años, no 10, 20 años, no había tanta información como ahora. No sé si sea un síntoma, no sé si sea un indicio, pero por lo menos tú al tener depresión diagnosticada y al estar embarazada, ¿no crees o por lo menos en ese tiempo no creías que a la hora de nacer ibas a tener un estrés postraumático? Bueno, de la depresión postparto me hablaban mucho, pero yo no sé, yo decía, pues igual nada puede ser peor que lo que estoy sintiendo en este momento, porque lo que les digo, para mí estar embarazada fue muy tedioso. Y sobre todo que llegué a un colegio nuevo, ¿no? Y eso también implica socialmente muchas cosas, aunque yo les agradezco a todos mis compañeros porque siempre fue una aceptación por lo mismo, porque entendían, o sea, era otro horizonte, ¿sí? Fue como cuando entré a la universidad, era otro ambiente. Y yo creo que lo más bonito que me llevé del último año en el colegio, que de hecho pues lo validé, hice 10º y 11 en un colegio semestralizado, fue que todos nos respetábamos desde la diferencia, ¿no? O sea, como que todos éramos tan diferentes, pero siempre nos dejábamos ser. Y yo nunca pues sentí burlas, cosas que pues de pronto hubiese tenido en un colegio normal, ¿no? En un colegio pues igual era un colegio también muy pequeño, entonces el vínculo fraternal era muy bonito. Entonces, bueno, cuando me hablaban de la depresión postparto, yo decía, yo no creo que nada sea peor que esto, pero sin embargo, claro que me preocupaba. Pero bueno, entonces ahí les cuento. El último mes, ya faltando como un mes, a mí me preocupaba mucho porque yo solía soñarme que los dolores de parto me cogían en el colegio.
Entonces yo duré traumando a mis compañeros por un montón de tiempo diciéndoles, no, yo creo que voy a ser mamá. De hecho les cuento ahí una historia curiosa que yo le decía a Camilo, yo creo que a usted le va a tocar de enfermero porque yo voy a parir aquí, que no sé qué, pero porque solía soñarme eso, era muy curioso, como que estábamos imagínense que el último mes de clases yo tuve que recibir clases, en el piso porque la barriga ya no me cabía en el pupitre, o sea, imagínense. Pero para mí siempre fue como fundamental estar en la educación, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, estos son gajes ahí como del oficio. Efectivamente, dejé de ir como la última semana del colegio porque ya literal iba a explotar. Y bueno, fue cuando tuve mi proceso de parto, un proceso muy doloroso, también un proceso muy denigrante y es una crítica completa. Es más, yo al día de hoy no sé por qué no entutelé a la clínica, porque, o sea, todo lo que hicieron fue una violación a los derechos de la mujer, a los derechos del niño como tal, porque pues ningún menor de edad puede estar desnudo con alguien, con un médico, sin acompañamiento de sus familiares. Me dejaron sola, asustada, fue súper difícil, fue traumática esa experiencia. De hecho, una enfermera intentó aruñarme y es muy complicado, o sea, créanme que acceder a buenas atenciones en este país es muy denso. Y yo no sé por qué no entutelé, debía hacerlo. Pero sí, se violaron muchas cosas como en ese proceso de parto. Pero el dolor fue tan grande que ahí fue cuando creé mi vínculo con mi bebé, ¿no? Porque pues así como les estoy contando todas las experiencias malas, después de ese parto pude sentir que era ser mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí te dejo para que me hagas otra pregunta respecto al tema. No, pues me interesa sobre todo cómo fue eso, o sea, ya cuando ya había pasado todo, ya la calma después de la tormenta, ya cómo fue ese proceso de mentalmente de decir, pues madre, o sea, ya lo que estaba dentro de mí, la sangre de mi sangre ya salió, ya cómo te sentías, qué era lo que pensabas, eh, todo ese tipo de cosas que, digamos, una madre cuando, o alguien que va a ser madre o que no quiera ser madre, los primeros meses se está preguntando, ¿cómo va a ser el día del parto? Eh, si me siento mal ahorita, si me siento triste y no quiero tener ese bebé, ¿cómo va a ser el día que me toque tenerlo? Pues miren que yo tengo una experiencia particular con el tema, ¿no? Y lo que les digo, y lo que yo les comparto, y no sé si yo creo que te lo he compartido alguna vez tomándonos un café, y es que la unión con Santi, así se llama mi bebé, Santiago, la creó el dolor. Para mí el dolor del parto fue tan arduo, que fue un parto vaginal, un parto muy doloroso, un parto más o menos de 12 horas, con dolores de parto, con contracciones. Obviamente pues también tener depresión implica, o por lo menos en mi trastorno implica con tener ataques de ansiedad. Entonces cuando el dolor llegó a un tope, obviamente tuve ataques de ansiedad, me tuvieron que poner oxígeno. Fue un proceso denso. Después de que lo tuve, yo dije, o sea, el amor que yo sentí, o sea, pero fue una cosa que se me despertó que yo jamás había sentido en el embarazo. O sea, sí, sería una mentirosa y pues no tengo por qué, y la idea es ser acá lo más honesta posible. Yo jamás sentí cariño por un bebé estando embarazada, pero todo fue distinto después de que tuve el parto. Yo creo que el dolor nos creó un vínculo y apenas yo lo vi, yo todo el tiempo lo tocaba, lo alzaba, le cantaba, le decía poesía. Yo me acuerdo que las enfermeras se reían, ¿no? Porque decían como esta nena
pues curioso, ¿no? Porque pues las mamás pues los lactaban y nada, pero pues yo estaba feliz. Estando en esas camillas yo le cantaba, le daba seno, porque pues para mí la lactancia también fue un proceso de conexión con el bebé muy, muy bonito. Y bueno, ya que Y bueno, ahorita que eres madre, ¿crees que de ahí viene el dicho de amor materno, de amor, de- el dicho, bueno, lo que dicen de que amor como madre no hay ninguno, de ese dolor, de ese proceso que sientes? con O sea, no tanto el todo, proceso de los 9 meses, 8 meses, 7 meses que tengas con un ser dentro de ti, sino ese dolor y ese amor que sientes a la vez que, que ese ser va saliendo de ti, que por primera vez lo ves, que lo sientes tan cerca. sí, completamente, completamente. Yo, aunque tendremos que hacer otra, otra sesión para hablar cómo ha sido la crianza siendo tan chiquita, terminándome de criar y criando podría llamarse, pero, pero sí, es un proceso precioso. Para mí, el primer año, empezando porque mi vida toda fue como sin pausa, ¿no? Entonces yo tuve al bebé y a los 20 días ya estaba en el colegio y me lo llevaba al colegio porque pues quién lo cuidaba. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en las últimas, en las últimas clases de cálculo, yo ponía a mi bebé en el coche y recibía las clases. Sí, claro, yo me acuerdo. Recibí- Y pues, y de hecho, perdóname que te interrumpa, yo me acuerdo que todo, pero es que eso también hace parte del privilegio, ¿no? Porque esos fueron privilegios que tuve. Todo el salón se adaptó a tener un bebé en el aula de clases, todo el mundo, "Shh, no sé qué, lo voy a despertar, ñero". Y nos hacíamos bromas al respecto, bueno, y lo despierta, lo duerme usted, que no sé qué. Y todos fueron como muy cariñosos y muy amorosos en ese recibimiento, ¿no? O sea, todo ese proceso. Entonces, pues complejo todo, pero efectivamente el amor de mamá se desarrolla, ¿no? Y es como, a mí me parece como un ejercicio innato, muy empírico. O sea, para mí de la nada yo no tenía ni idea de cómo cambiar un pañal, no tenía ni idea de cómo lactar, no tenía ni idea de cómo calmar, de cómo bañar, pero en 2 semanas yo ya sabía hacer absolutamente todo. bueno, y por lo menos en eso que estás hablando me causa mucha curiosidad. Eh, Ahorita mismo la tecnología pues no es para nadie un secreto que está cubriendo muchas necesidades. Y por lo menos hace poco leí el caso curioso de un hombre que cuando era niño el papá lo abandonó a la familia y ahorita que ya es mayor, él se creó un canal de YouTube para enseñarle a los jóvenes que no tienen papá cómo afeitarse, cómo ponerse una corbata, todo ese tipo de cosas. Si el día de mañana se crea un canal de cómo, o tú directamente desde que nació tu bebé, te hubieras creado un canal y hubieras empezado cómo criar o cómo eh, crío yo a mi manera a mi hijo desde cero, ¿crees que tendría un impacto ahorita mismo en la sociedad? Como a otras madres de, "Pues, madre, el bebé está llorando, ¿qué hago?". Mirar ahí típico, buscar en Google, A ¿cómo mí, calmar un bebé? de hecho yo no sé si viene con ser madre millennium, pero claro que lo hice. Yo, ¿cómo se hace tal cosa? Eh, y ahora que pues tengo algunas compañeras que son mamás, o sea, que fueron mamás después de mí, y claro que les digo y les comparto. De hecho, hace poco tenía una charla con una amiga que es muy cercana. Pues hace mucho tiempo no nos vemos, pero pues me enteré ahí como por estados de WhatsApp que estaba embarazada. Entonces le decía, oye, háblale al bebé, eso es muy importante. Para mí, mi madrastra, suena horrible ese término madrastra, pero bueno, lo es, Carito. Bueno, Carito para mí siempre ha sido un referente y ella siempre me decía como que le hablara al bebé como un adulto. Y es al día de hoy que yo le hablo a Santiago como si fuese un niño grande. Entonces, cuando, cuando yo estaba triste, justamente para evitar esa depresión postparto, que yo le pudiese, porque lo que hace la depresión postparto es como cogerle mucho fastidio al bebé, ¿sí? Como que tú le cojas entres en un estado de maníaca y no logres Sí, atender al claro, bebé. generas una apatía hacia el bebé, pero Es es algo clínico, es algo que
que se está demostrado que no es culpa de la madre. Son diferentes Completamente. trastornos, diferentes procesos que suceden dentro del cerebro de la madre. Y más o menos a eso era a lo que me refería. ¿Cómo fue el proceso de tener depresión? Y ya cuando tuviste a tu niño, cuando ya mm, pudiste ir a tu casa, pudiste tenerlo sin problema en la cama, mirarlo, tocarlo, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿tuviste ansiedad? Obviamente pasaban miles de cosas por tu cabeza, pero ¿cómo fue ese proceso pues, madre, no puedo estar triste, tengo que luchar, o me siento muy triste, o estar ansiosa? Bueno, ahí sí yo creo que eso de no me siento triste, voy a luchar es un mito, ¿no? Y es un mito que tenemos que desmentir porque sí se dice mucho, ¿no? A mí me decían, es que usted tiene que ser valiente por su bebé o cosas así. Y hay veces donde yo, epa, es que esto no es de luchar, cariñito, esto es una cosa clínica, así como tú me lo estás diciendo. Sí, claro. O sea, se sale de mi posibilidad de querer estar bien porque es algo químico. Pero pues en mi caso personal, y eso sí es como muy particular, los primeros 6 meses estuve muy bien, ¿sí? Emocionalmente bien. Para mí, pues, y a mi vida, pues, de pronto sí tuve picos depresivos, que intenté como con cosas como muy de las abuelas, ¿no? Que con agüitas y que con cosas, porque pues obviamente no podía seguir medicándome porque estaba lactando. Pero pues como que intenté buscar otras alternativas. Meditar me sirvió mucho. Como intentar no, porque yo sé cómo empieza a desarrollarse mi depresión, ¿sí? Y era como muy consciente en darme cuenta de esos patrones para no caer en ellos. Y los primeros 6 meses fueron muy, muy buenos. O sea, también pues obviamente no tenía mucho tiempo porque tener un bebé demanda una totalidad de tiempo y sumándole a eso pues estábamos terminando 11, ¿no? Estábamos en el cuento del ITFES, estábamos en el cuento de mirar universidades, o sea, estábamos en un momento Complicado. importante. Pero, Sí, o sea, algo que me parece, pues, importante y relevante en este tema es, sí, todo el proceso, ya me lo has contado, ya expresaste cómo fue todo tu proceso personal, pero eh, sé que hay un pequeño puntico, una pequeña espinita, y es que, pues, no sé si quieras ahondar en el tema. eh, Eres una madre soltera, o sea, eres una mamá luchona, una mamá y papá. bueno, ahí también vuelvo y te corrijo. Ningún papá, mamá completamente. Ese mito de que es que la mamá dice de mamá y papá, no, la mamá hizo solo de mamá. Efectivamente, pues, a ver, vamos a tocar el tema como denso y fuerte de la entrevista y es el acompañamiento masculino. Por lo mismo, pues ustedes entenderán que, y sin que sea excusa, porque eso ya es un proceso de conciencia propia. Acá la maternidad es muy exclusiva de la madre y se limita muy para ella. Y esa pues en el fondo ha sido una de mis mayores decepciones con ser mamá. Porque yo siempre pensé que ser mamá iba a implicar acompañamiento, iba a implicar dividirnos responsabilidades y eso en mi caso pues jamás fue verdad. Pero eso fue en qué tipo, en qué contexto, eso fue al comienzo de la relación cuando te enteraste que estabas embarazada, eso fue a la mitad, eso fue al final. Desde siempre. Lo que pasa es que cuando el bebé empieza a crecer, tú te das cuenta que eso funciona, se empieza a marcar más. Es decir, ejemplo, o sea, como recién embarazada, pues, bueno, como que no había muchas responsabilidades que compartir, excepto pues ir a
a ecografías, exámenes y pues como que sí recibí ese acompañamiento. Pues en lo Pero personal sí te debato un poquito sobre eso porque no toda, no, en ese proceso no toda la responsabilidad tiene que quedar sobre la madre. El padre también en ese proceso implica ser un pilar, un apoyo. Entonces no tanto un claro, apoyo de, yo te acompaño a que compres pañales, yo te acompaño a las ecografías. No tanto eso, sino completamente, un pilar completamente. emocional. Hay otros tipos de acompañamiento y completamente. Sí, yo creo que así no sea pareja de uno, simplemente el rol de papá implica estar pendiente de la salud anímica y emocional de ambos, de la alimentación de ambos, involucrarse en el proceso y de hecho ir a escuelas, por ejemplo, hay unas escuelas obligatorias en la EPS, en los programas de embarazo, maternales, que son unas escuelas como que te enseñan, es una escuela de padres, pero eso tiene un nombre que pues en este momento me queda de... Dejémoslo en escuela de padres, la típica escuela de Sí, padres que sí, sí, enseñan en sí, las series o en las películas. exactamente, sí, sí, de verdad, y te hacen ir a las cuales pues obviamente él nunca me acompañó y éramos pareja. Y ya cuando pues nació, ese sesgo se vio muchísimo más. Obviamente lo que te cuento, pues él y yo nos llevamos 2 años, yo tenía 16, él tenía 18 y él nunca me acompañó. A los 8 días que nació el bebé, él ya estaba de rumba, por ejemplo. Él, y ese acompañamiento nunca estuvo y éramos pareja, o sea, para mí esa relación también fue muy complicada y aprovechando este espacio también es para decir, así sea el papá de tu hijo, de tu hija, no te tienes que quedar ahí. Para mí fue una relación completamente dura emocionalmente, una relación sin cero acompañamiento, de abandono, de críticas a mi cuerpo, o sea, de no ser consciente de que obviamente acababa de pasar por un proceso, que no dormía bien, pues porque pues yo creo que los primeros 2 meses no dormía nada bien porque pues me daba miedo como estrujar al bebé, que él se levantara y no lo escuchara, me Que se tenía que ahogara solo. trasnochar haciendo, exactamente, me tenía que trasnochar haciendo trabajos y él aunque se quedara en la misma casa, nunca fue un apoyo. Básicamente se encerraba como a jugar videojuegos y yo, hey, necesito ayuda con esto. Pero, no, pero todo el tiempo había que decir qué hacer, pero nunca fue un acompañamiento real. Y muy, o sea, yo al día de hoy le digo que es una persona y un hombre muy machista y que me oprime en el cuidado y me explota con el cuidado del niño. Porque, por ejemplo, al día de hoy seguimos teniendo debates como que pasan 2 meses y él no ve al niño, viene una tarde, pero pues nunca hay esos espacios de descanso para mí misma, nunca hay unos espacios de autocuidado y eso pues sí sucede y es complicado porque yo ya soy muy consciente de que hay un sesgo por el género, o sea, porque soy mujer tuve que asumir el rol completo de la maternidad, pero pues al fin y al cabo así sea consciente pues no puedo hacer nada al respecto. O sea, ¿sí ves lo complicado que es? Sí, claro, y a eso es a lo que quiero llegar. ¿Cuál fue, o sea, ya nos comentaste el proceso, pero cuál fue tu proceso interno? ¿Cuál fue el levantarte cada día y decir, jue madre, o sea, todo lo que estoy pasando, o sea, y digamos, hay muchas madres que en el proceso le echan la culpa al hijo y dicen, sí, esto es por tu culpa, me siento así por esto, estoy así por esto. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue el levantarte cada día y decir, no, pues yo no me voy a quedar atrás, yo voy a seguir adelante y voy a sacar a mi bebé, voy a sacar mi futuro, voy a sacar lo que yo quiero y voy a seguir adelante yo sola? Y sobre todo, ¿qué le recomiendas a, a las personas que te estén escuchando, ya sean mayores, de la misma edad o menores que tú? Bueno, em, básicamente es que para mí, como les cuento, pues mi papá me ha inculcado siempre la lucha de clases. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pues mi papá todo el tiempo, desde que soy muy chiquita y muy idealista, puede muchos llamarlo,
siempre me ha hablado de la resistencia, ¿no? Y me lo ha hablado de la resistencia en muchos conceptos porque él dice que muchos de los sesgos que tiene hoy él y tiene su familia es debido a cómo está organizado el sistema. Entonces siempre me decía cosas como, desde que soy muy pequeña, como, negra, lo que no te mata te hace más fuerte, hay que resistir, hay que no sé qué. Y yo empecé a ver esto como algo político también, ¿no? Y empecé a entender que había que aguantar más, pero no ha sido fácil. Y eso que tú mencionas de echarle la culpa al bebé, sí sucede y me ha sucedido. Y no, pues tengo miedo de decirlo o contarlo porque así es. Es que es Eh, un proceso natural. O sea, yo lo veo como un to- proceso natural tanto en la crianza es, como en la maternidad y en la paternidad, sino que es un tabú y no, la gente dice, no, si yo le echo la culpa a mi bebé me voy a ver como el malo del paseo, entonces prefiero callármelo. Y no, las cosas no son así. Hay personas que sufren de ciertos trastornos y sí, se tienen que medicar o tienen que tener ciertos procesos para poder lograr algunas cosas como conducir, tener bebés, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto, más de ser una etapa, es un proceso por el que la madre y el padre pasan. Entonces, sí, me gustaría saber cómo fue tu proceso en respecto a eso. bueno, a ver, voy a organizar las ideas. Total, la gente no quiere hablar del tema, las mujeres no quieren de hablar del tema, pero pues lo que les digo, para mí es importante los referentes femeninos. Yo creo que en ellos se encuentra apoyo, se encuentra herramientas y para mí pues Caro es uno de ellos, la esposa de mi papá, pues la compañera de mi papá. Eh, y ella me decía, no está mal que te canses, no está mal sentirte cansada, no está mal necesitar tiempo para ti, no está mal que quieras tener espacios y no está mal pensar que el bebé tiene la culpa. Puedes pensarlo, pero puedes entender que no es así. Y por mucho, y en algunos momentos muy críticos yo decía, es que eso me sucedió pues por no abortar. Si yo hubiese abortado, yo tendría tiempo para poder estudiar y ya el bebé pues ya estaba grandecito. O sea, esos conflictos internos sí suceden y de hecho yo los traigo a colación y la gente, pues la gente no, mi familia o las personas llegadas me dicen como, ay, qué estúpida. Y me hacen críticas muy fuertes, pero yo pienso, pero es que esa es la condición humana. O sea, ¿por qué no hablar de las vainas como son? Si a mí Exacto, esto y me... sobre todo una, pues sí, una joven, porque a prioridad tú eres joven, una joven Exactamente. que a esta edad normalmente salen de fiesta, a esta edad normalmente van y se quedan donde la amiga o se quedan haciendo trabajos o empiezan con sus primeros empleos o miles de situaciones que son para una persona eh, joven. Entonces, quemar eso, simplemente saltarse esa etapa, eh, pues yo en lo personal pienso que es muy complicado. Y Y muy duro, porque por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, pues todas mis compañeras, ¿cómo vamos a irnos de rumba? Y yo pues me tenía que limitar de esos espacios, porque pues tenía un bebé y yo decía, no, pues qué negocio este que hice. O en cosas más importantes y no tan banales. Es decir, teníamos un parcial y la UIS pues da un espacio muy chévere que deja la biblioteca abierta a las 24 horas y uno se puede ir a quedar para estudiar. Jamás lo pude hacer. Empiezo también a involucrarme con toda esta lucha del movimiento estudiantil que yo creo que ahí fue donde me aferro mucho, sí, donde me aferro a, a como una luz, ¿no? Como una pasión, como entender que, o sea, yo asimilaba mucho la lucha estudiantil, lo lenta, lo densa que es con mi proceso maternal. Y aún así pues uno sigue persistiendo, ¿no? Y aún así uno sigue, y yo quería orientarme, por ejemplo, habían debates a los que yo quería ir, habían charlas a las que yo quería ir y no podía ir porque era mamá, básicamente no había otra razón. Y porque había un compañero que era el papá de mi hijo, que no quería asumir su rol de papá, pero a él sí se le permitía, pero a mí no.
O sea, yo no podía decir, hey, hoy no puedo recogerlo porque pues no puedo o no quiero. No, yo como mujer no podía hacerlo. Sin embargo, él de 3 meses que yo lo recojo todos los días de mi vida, lo baño, lo cambio, lo levanto, le hago desayuno, almuerzo y comida, él por 2 días no puede hacerlo. Y eso era muy frustrante. De hecho, tengo una experiencia un poco compleja que fue en el paro del 2018, se hizo un campamento en la UIS y obviamente pues yo quería vivir mi experiencia universitaria con el campamento, ¿no? Y él me dice, como bajo esta misma charla, yo, pero es que ¿por qué siempre soy yo la que me tengo que sacrificar? Es una noche. Era un miércoles y le dije, quédese con él el miércoles a las 6 de la tarde y el jueves a las 10 de la mañana yo se lo recojo. Era menos de 12 horas y usted es el papá. O sea, pero siempre bajo ese rol de sumisa, de casi que rogar para acceder a esos cuidados. Y me dijo, listo, tráigalo. Y pues cuando llegué allá, no estaba. Ok, Y para mí siempre fue como ese sesgo de género. pues Y él sí, siempre es pudo complicado y y es, y él siempre puede y pudo y lo sigue haciendo de renunciar a su rol como papá. Sin embargo, pues yo no puedo hacerlo. Entonces es una cosa bastante densa de analizar. sí, claro. Y pues, a consejo personal, eh, el, bueno, o sea, legalmente él no tiene la capacidad para evitar ese rol como padre. Si él ya como persona lo quiere hacer, es listo, es debatible. Pero legalmente el Estado y el gobierno ofrecen ciertas ayudas hacia la madre o hacia la persona que esté implicada eh, en solucionar ese tipo de conflictos, ya sea del padre a la madre o de la madre al padre. Pero Entonces, mira cómo sucede ahí. El Estado, obviamente, y pues de manera muy precaria para enfatizar, sí te da ayudas. Es decir, a ti te obligan a cumplir con una cuota alimentaria y pues y eso con Carlos pues yo no tengo queja, ¿no? Él económicamente siempre ha sido muy responsable. pero todo no es económico. Exactamente. Y yo creo que cuando un bebé, lo económico empieza a volverse pues en un segundo plano, ¿no? Aunque bueno, eso también es otro, otro debate porque pues obviamente sí es muy importante, pero sin embargo yo creo que lo más duro y lo que él nunca ha querido reconocer y muchos papás acá en Colombia no quieren reconocer es que el cuidado y la crianza valen, económicamente cuesta. Sí, son horas extras de trabajo que disfrazan y romantizan y eso no es así. Pero entonces lo que te obliga el Estado pues es a cumplir una cuota alimentaria, pero pues si el papá decide que no quiere verlo, está en todo su derecho y eso es complejo. O Sí. sea, la ley los protege con eso de decidir que no quieren verlo. Sobre todo se ve mucho este tipo de situaciones y este tipo de temas en la clase media baja. Y pues en general en la clase media, de la clase media para abajo. De que el papá, bueno, el hombre embarazó a una mujer y ya, y adiós, adiós, y le paso plata de vez en cuando y ya. Entonces, obviamente, eh, antes la generación de antes era muy diferente y pues no es para vanagloriar la generación de antes, pues yo sé que muchas personas como yo eh, o tienen padres separados o no conocen a su madre o a su padre y pues eso está bien, pero algo que se tiene que implicar o algo que se tiene que hacer énfasis es que la siguiente generación es la que se va a ver afectada y entonces ya estamos viviendo un problema en que la generación actual eh, no es por generalizar, pero muchos niños eh, son muy inmediatistas, son muy, quiero papas fritas ya, y si no Mm. hacen berrinche. Y como el Internet facilita ese tipo de información, ese tipo de procesamiento tan rápido, pues es complicado que una sola persona o un solo encargado de criar, de educar y de darle todo su afecto y cariño a un ser que apenas está conociendo el mundo, pues es complicado.
completamente. Y también sucede aquí, como tú lo dices, y de pronto pues en la clase media baja, bueno, también en la clase media alta, eso también se da, ¿no? Cada vez que la crianza no sale bien, o sea, eso que acabas de mencionar, los caprichos, la inmediatez, pues la culpa siempre es de la mamá, ¿no? Ah, es que si el niño no es bien educado, eso es una cosa de la mamá, ¿no? Fue la mamá quien no hizo el buen trabajo. Y eso es, y todas esas estructuras sociales y todas esas estructuras de rol, cuando uno empieza a analizarlas, uno dice, ah, no, y vivir en ellas, ¿no? Porque eso también es otra cosa, ¿no? Porque cuando puedes analizarla desde los toros fuera de la barrera es un ejercicio bonito. Sí, claro, analizar un tema Pero cuando la externamente. tienes que vivir en carne propia, o sea, yo todo el tiempo vivo discutiendo y teniendo esos debates con él, diciendo, epa, pero es que eso no funciona así. Eso no es así. De hecho, en algunos momentos hemos llegado y me siento con grandes avances donde él ha llegado a disculparse y decir, hey, tienes razón. Sí, definitivamente yo estoy abusando de tu factor de crianza, pero pues básicamente se ha quedado como en disculpas, ¿no? Pero eso antes ni siquiera se veía, ¿no? Antes ni siquiera se reconocía que había una falla, ¿no? En el sistema. Sí, Entonces, para claro. mí, No, y por lo mismo, la inmediatez ahorita, eh, pues ha evolucionado tanto la sociedad, la economía, la política, absolutamente todo. Y no es lo mismo hablar ahorita de derechos de las personas afrodescendientes hace 10 años o hace 15 años o de las mujeres hace 10 15 años. Ha venido, exactamente. si, por lo menos si tú miras la evolución de marchas, de tratados, de resoluciones, de todo tipo de cosas respecto a temas tabús, se ha visto un crecimiento desde la era tecnológica. Pero entonces, algo personal y es cómo fue el proceso o cómo cambió en ti, tanto de forma personal como, como en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de decir las cosas, el proceso de pasar de ser una provida a tener más cancha en diferentes temas, a empezar a leer sobre manifiestos feministas, a empezar a leer sobre lo que estudias, a empezar a leer sobre todo tipo de temas que a fin de cuentas en una universidad pública, que es a lo que a la que mayoría, a lo que la mayoría de gente aspira, es a eso, es a esa diversidad cultural y social y educativa que se ofrecen en las universidades públicas. Básicamente así como lo acabas de plantear, Cami. Ese proceso se dio desde la diversidad cultural, desde la diversidad social y desde la educación. Y sobre todo que yo vine a parar en un sector curioso de la universidad que son humanidades, ¿no? Y la gente está muy interesada por estos temas, entonces yo salía de clases y habían chicas de colectivos haciendo charlas sobre el aborto, sobre el feminismo, sobre las opresiones históricas de la mujer y básicamente fueron prácticas empíricas. O sea, eso no tiene otro nombre. Y también pues la educación, ¿no? Pues ya cuando tú empiezas a entrar en un ámbito académico, con ello también otras formaciones. Es decir, por ejemplo, en los primeros semestres yo hice parte de un semillero investigativo donde una profe que pues actualmente veo materias con ella, feminista, pues me dio conceptos en clases magistrales y con argumentos académicos, lógicos y válidos, donde yo decía, lograron persuadirme y yo pude hacer el ejercicio crítico de entender que la que estaba arraigando la violencia hacia la mujer con estructuras y apelando a la moral, pues era yo. Entonces, básicamente, así se dio, con una diversidad social, cultural y desde la academia. Exacto. ¿Y cuál fue el impacto de ese tipo de movimiento y ese tipo de impulso que te dio la universidad en tu vida personal?
ya con tu bebé en tu casa, cómo pensabas, cómo hablabas, cómo te comunicabas, todo ese tipo de cosas. Uy, bueno, ahí complejo. Sobre todo en eso que acabas de mencionar de la casa, porque lastimosamente eso sí crea un sesgo grande con el hogar. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? ¿O qué? Pues porque yo entendí que yo entendí cómo educan acá a los niños y a las niñas de manera tan violenta. Entonces, porque eso es violento que a ti te digan que no puedes hacer esto, que tienes que ser de esta y esta manera, y como que todo el tiempo ahí con ese cuento del marido y que, entonces yo sí tengo un sesgo como grande con ello, de decir pues, obviamente desde el cariño que les tengo, obviamente por ser mi familia, entendí que fui criada para someter esas opresiones y cuando digo opresiones es de verdad, porque pues afortunadamente pues yo nunca recibí golpes o maltrato físico de una pareja, pero sí psicológico. Y si tú me preguntas, bueno, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no sé qué? Pues yo entiendo que viene de un proceso de crianza, de que te educan para que el matrimonio dure una vez para toda la vida, para que el noviazgo dure toda la vida y con eso soportar todo. Entonces por eso yo digo que la iglesia sí trae mucho daño al lugar, ¿no? Todos estos parámetros católicos, cristianos, afectan mucho. Y pues ya mi manera de relacionarse cosas, por ejemplo, y hay cosas bonitas como a Santi, ¿no? A Santi yo lo educo desde la inclusión, de jamás salirle con comentarios de esto es un juguete de niño, esto es un juguete de niña, esto es un color de niño, esto es un color de niña, de apartarlo de las obligaciones del hogar. Es decir, Santi tiene 3 años y, por ejemplo, tiene responsabilidades, ¿no? Como que se sienta a lavar los platos conmigo, a entender que él es un adulto funcional, o sea, lo estoy educando para que sea un adulto funcional y eso es un deber que debe hacer, ¿no? Y también a mi hermano, y es como que cuando una persona logra salir como de ese ciclo ahí machista, empieza a ver ahí, pues las feministas lo plantean como las gafas violetas, ¿no? Entonces tú empiezas a relacionarte contigo mismo y con el mundo de una manera distinta. Primero, reconoces el sesgo, reconoces las violencias, reconoces y haces conciencia de muchas cosas que antes no, y también te permite relacionarte a ti misma y a los otros de respeto, de igualdad, de creer muchas cosas, de pensarse distintas cosas. Es decir, yo siento que Santi va a tener muchas herramientas a la hora de tener una relación, ¿no? Que espero que sea una persona funcional, que no, o sea, no va a llegar a cuando decida o no tener una compañera o un compañero, porque pues es otra cosa, que va a poder sentir libertad al escoger su pareja, sin importar el sexo, entendiendo que el amor es amor, que se respeta, que se cría desde la diferencia, desde el respeto, desde la empatía y pues básicamente eso me lo dio pues todo este cambio estructural, ¿no? Sí, claro, y pues yo creo que esos ya serían como los planteamientos principales en los que quería enfocar eh, esta entrevista, este podcast, este primer capítulo, eh, sobre toda tu experiencia, algunos consejos y dar sin ningún tipo de opresión, de miedo, de decir las cosas tal y como eran, sin ningún tipo de, de censura, de decir, no, es que no voy a hablar sobre esto porque luego me van a tachar sobre mala madre o me van a decir esto. No, esto es exactamente lo que quería, que si hay alguna persona escuchando que se sienta o esté en esa misma posición, te vea a ti y diga, o te escuche directamente y te diga, uy, yo quiero ser como ella, yo tengo 2 meses de embarazo, tengo miedo, naturalmente, pero si esta china lo logró, porque yo no puedo? Total. Entonces,
no sé si quieras dar algún consejo más, si quieras comentar algo más ya para despedir el video. Nada, que se animen a estudiar, que es la única manera de lograr muchas cosas, que la disciplina es amor propio, que es un camino denso, es un camino largo, es un camino asquiento, pero como la vida misma también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, básicamente eso, que nos animemos a ser muy buenas, a ser muy buenas y a poder lograr desde la educación muchas cosas que por tanto tiempo se nos fue apartado esos espacios y ahora que podemos los aprovechemos. Y que yo creo que lo que les digo fue una de mis mejores herramientas, entonces por ahí es la vaina, según yo. Y listo. Bueno, bueno, listo, entonces hasta aquí este primer capítulo. Realmente espero que les haya gustado y a las personas que se sientan en este tipo de situaciones, espero que haya sido un detonante o un tipo de apoyo tanto emocional como un tipo de apoyo espiritual para seguir adelante. Y nada, espero que nos podamos ver mañana. Adiós.